tal compañeros? Mi nombre es Gustavo Chusín. El tema que me ha tocado para tutorías es procedimiento para un diseño de sistema de control, lógica de control y potencia. Bueno, desarrollar este tema vamos a seguir siguientes procedimientos. Aquí tengo preparado en diapositiva. Entonces, primero, tenemos que tener planteamiento del problema. Segundo, tendríamos que desarrollar gráfico realista. Tercero, tendríamos que desarrollar lo que son diagrama de flujo y tabla de elementos. Después, asimismo, deberemos contener con lo que son de diseño de la lógica de control y potencia. Esto es diagrama esquemático. De ahí tenemos que hacer una validación del diseño. Esto hacemos mediante la simulación en KDSEM, que después explicaré cómo está el funcionamiento. Y al final tendremos que realizar diagramas de barreras y parte de que son interconexiones. Entonces, para lo cual he seleccionado un problema. Entonces, por ejemplo, dice, en una empresa, que bueno, más o menos sería la aplicación, en una empresa de atún se desea implementar un sistema automático en su línea de empaquetado, por lo cual se ha adquirido los siguientes elementos. Sería, por ejemplo, los elementos serían electroválvula para control de liberación de producto para el llenado, un motor con arranque directo, un sensor óptico, esto es principalmente sería un pulsador o interruptor, un sensor capacitivo, esto puede ser un pulsador o también puede ser un interruptor, un contactor para encendido y apagado del sistema. El problema aquí nos dice que la banda transportadora se detiene cuando un sensor óptico le da la señal de haber detectado un contenedor de atún. Eso prácticamente vamos a ver que detecta, entonces vamos a aprender, vamos a visualizar con los pilotos. El contenedor debe ser llenado con el producto en la primera detección del sensor óptico. Al detectar que el envase esté lleno, se dejará de llenar el producto y la banda volverá a funcionar. Al inicio del sistema la banda debe moverse. Entonces las consideraciones que deben tener es, primero, las protecciones de emergencia, en caso de que necesita parar. Entonces también puede ser lo que son, esto prácticamente usamos con pulsadores, ya. Entonces, como estábamos, vamos a lo que son de gráfica realista. Aquí, por ejemplo, vamos a tener una banda transportadora, también vamos a tener un motor y vamos a tener lo que es un sensor óptico y un sensor capacitivo. Y también vamos a tener una electroválvula y este va a ser el recipiente que va a ser llenado. Entonces, como decía, el sensor va a detectar solo em, cuando llega a un objeto, entonces cuando detecta, entonces el motor se para, entonces empieza el llenado. Una vez que llega a un nivel, entonces el sensor capacitivo lo que hace es arranca el motor de nuevo para que ya empiece de nuevo a continuar porque ya el nivel ya estaba completo. Entonces, para lo cual he desarrollar lo que son un diagrama de flujo. Entonces, primero, como decía, la banda debe iniciar. Entonces, la banda está en movimiento. Entonces, aquí el sensor óptico detecta el contenedor o no. Entonces, ahí toma la decisión. Si es que no, entonces la banda sigue moviendo. En caso contrario, sea sí. Entonces la banda se para, entonces se inicia el proceso de llenado. Entonces ese proceso de llenado inicia cuando se abre la electroválvula. Entonces, acá tenemos lo que es un sensor capacitivo, que el sensor capacitivo lo que hace así mismo toma la decisión. Si el envase está lleno, entonces inicia el proceso lo que son de banda mover. Caso contrario, seguirá llenando el producto. Entonces aquí tenemos lo que son, ese sería un proceso que debe seguir. Entonces esto sería secuencialmente. En caso de que necesitamos parar, tenemos un pulsador lo que son de paro. Aquí tendremos, si es que pulsamos un pulsador de emergencia, entonces paramos. Caso contrario, seguiremos el movimiento, así mismo hasta la banda transportadora. Entonces, para lo cual ahorita voy a demostrar la parte de la simulación que he desarrollado en cada simu, ¿ya? Aquí tenemos el sistema en sí, parte de lo que son del circuito de control y circuito de potencia. Circuito de potencia, como decía, que como el motor va a ser arranque directo, por lo cual nosotros aquí tenemos lo que son elementos de protección, como son fusibles, y también tenemos un relé que en caso de que sobrepase debería entonces parar. Entonces,
para lo cual vamos a demostrar lo que es una simulación. Ya, como decía, el sistema, cuando iniciamos el sistema con un pulsador on, entonces la banda empieza a mover, entonces va a estar moviendo hasta el momento cuando detecte un sensor óptico, en este caso es un interruptor. Aquí simulamos que empieza el proceso de llenado. Entonces, cuando llega, estará llenando hasta cierto punto, hasta que detecte el sensor capacitivo. El sensor capacitivo detecta, entonces la banda, o sea, debería detenerse. Y ahí está, entonces, pues sería la parte de la simulación. Espero, a ver, vamos a continuar lo que son con la siguiente parte. Siguiente parte son tabla de elementos, para lo cual he usado, son elementos, por ejemplo, como decía, un pulsador para el encendido de la banda, un pulsador de emergencia y un sensor capacitivo, un sensor óptico. Y a la final he desarrollado lo que son diagramas de Borneros. Aquí tenemos desarrollado un diagrama de Borneros, está hecho en AutoCAD, para lo cual tenemos como son en primera bornera, nosotros hacemos la parte de la conexión, lo que son pulsadores y sensores. En segunda parte, en segunda, en la tabla, segunda, como